Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Bueno, pues otro programa más, aquí los tres mosqueteros Buenas y heavy tardes. en rueda. En rueda, aquí estamos señor. otra vez, otro domingo, jueves, miércoles, cuando tú quieras escucharnos. Sí, pero en principio domingo 10 de noviembre. Ahí estamos, día de elecciones. Día de elecciones. Exactamente. Estamos esperando los resultados. Que gane el mejor o el que más voten. Ahí, sí, eso tiene que ser. seguramente. Bueno, que estamos en No Me Cuentes Historias y que estamos en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4. Ahí me quedo. No en el Márcalo bien. 104.7. Márcalo, Ni márcalo nada. bien. Y en otros sitios que luego os iremos diciendo. Y que hoy es nuestro programa número 34. 34, exactamente. Vete buscando por ahí el título. A ver. El título es Bernardo de Gálvez, Don Miguel de Cervantes y los maestros ambulantes. Muy... Muy rimado. El muy resolí hizo su función. Ahí está. Este ha Y mira que era complicado, ¿eh? este ha tenido versión A y versión B. al final. Empezaste ahí Mal. titubeando con Galvarino, pero... Y al final hemos hilado fino. Directos a Canarias y ya no van a Florida. Bueno, pues esto significa que alguien va a hablar de Cervantes y alguien va a hablar de Bernardo Gálvez, ¿no? Y alguien va a hablar de Mismamente. unos maestros. Venga, a ver, ¿quién A ver. hace quién? Pinto, pinto. Dire, empieza, que eres el jefe. Yo hablo de Cervantes. Vale, tópate. Juegan en el Atleti. Yo hablo Hemos de dicho. Cervantes, que vosotros no lo sabéis. Yo es que siempre durante toda mi vida, Ujú. cuando me han hablado de Cervantes, me la he imaginado muy aburrido al tío este. Sí, por... No sé, Triste. sí, triste. El caballero de la Sí. triste figura. Y, Bueno, que sea. y el Quijote, que el Quijote bueno, no lo he leído, lo he escuchado. Ujú. Ahora, lo he escuchado ahora. Ahora es, pues eso, para tener tiempo, yo mientras que estaba trabajando lo he escuchado. Sí, Y es acojonante, perdón por la Sí. palabra. es la leche. Cuando nos hacen de leerlo, a lo mejor con 14, 15, 16 años, pues a lo mejor no tienes... Pues bueno, la madurez, la riqueza de vocabulario, la cultura necesario Es para que- sacarle partido. Es que yo ya te digo que o sea, es como si me lo hubieran leído. Vamos, me lo han leído, Sí, me lo han leído. en Sí, es un Storytel o- audiolibro, Exactamente, ¿no? un audiolibro. Y pues eso, es un libro que la verdad que si lo hubiera leído Sí. no me hubiera enterado de la misa a la mitad, porque es que es muy cansino, mete mucha palabra, mete mucho... Ah, es que esa es la gracia. Ya. Esa es No, la pero gracia, pero la, que es la riqueza muy, del muy castellano. gracioso, reivindicando el derecho de la mujer, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte ya Don Quijote se va hacia Barcelona, donde en la segunda parte le copian el libro, o sea, les lanzan la Sí. segunda parte, le copian el libro. Y en esta segunda parte introduce el libro este apócrifo. El Quijote de Avellaneda. Es muy... Es una historia interesante Sí, que sí, nos sí. vas a contar. Pues muy bien, pues no la cuentes todavía, espérate. Bueno, yo os decía la semana pasada que estoy muy ilusionado. Que tengo Rafael García, ese yo es Rafael García. Sí, yo soy Rafael García, el que me dice que yo soy yo es Joaquín Nicolás Belinchón. Y yo soy Juan Pacheco. Juan Carlos Pacheco, el del Castillo del Monte. O nuestro director. Que estoy muy ilusionado, que tengo un tema que me afecta a mí como maestro, que soy, como docente, que tiene que ver con maestros y con una iniciativa de la Diputación Provincial en los años 50, 60, que es muy chula, que se llama Maestros Motorizados. España está aplastando a Y yo mismo recordaré a un personaje, Bernardo de Gálvez, de estos que bien merece la pena pararse un ratito a leer, a investigar un poquito sobre él, y cuanto más lees, investigar, y dices, joder, qué grande que ha sido este chavalín, que murió jovencito, con 40 años, como dirían los clásicos, como los elegidos de los dioses, y realmente hizo muchas cosas, valió muchísimo a lo largo de esos 40 años, fueron muy aprovechados. Pues nada, ¿vamos al lío? Visto lo visto, vamos con la perla negra. Vamos Venga. con la perla negra. Pues vámonos.
De rostro aguileño, frente lisa y desembarazada. Alegres los ojos, nariz corva, de plata las barbas que antes fueron de oro. Cuerpo mediano, cargado de espaldas y no ligero con los pies. Enorgullecido de su condición de soldado. Innovador, con un sentido del humor increíble. Despreciaba la solemnidad en el ser humano, aunque sí que era un hombre formal y cortés. Pensaba que cualquier tiempo pasado fue mucho mejor. Con la mujer era respetuoso y reivindicativo. Hombre de fe, perspicaz y sensible. Universalmente conocido por haber escrito a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el libro más editado y traducido de la historia y solo superado por la Biblia. A nuestro personaje de hoy se le ha dado el sobrenombre del Príncipe de los Ingenios, pero en realidad todo esto ha sido dado con el tiempo y ya después de muerto, porque en vida fracasó en todo. Hoy conoceremos a Don Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes de Cortinas, cuarto hijo de los 7 que tuvo el matrimonio Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Nació en Alcalá de Henares en 1547, posiblemente el 29 de septiembre, día de San Miguel. Digo posiblemente porque no se tiene la partida de nacimiento, pero sí que se tiene la del bautismo, que fue el 9 de octubre de 1547. Nació en el seno de una familia de hidalgos venidos a menos. Su abuelo era un abogado de prestigio e influyente, se llamaba Juan de Cervantes, al cual Miguel no conoció porque abandonó a su familia en Alcalá y se marchó a Sevilla con su amante y todas sus riquezas. Y si el abuelo tenía prestigio y dinero, no así el padre. Rodrigo de Cervantes era barbero. En el siglo XVI el barbero pues te cortaba el pelo, te hacía sangrías, amputaciones, cirugías, Las muelas. o te las blanqueaba. Y a veces cortaba el pelo. Ahí está. Y bueno, pues este era don Rodrigo de Cervantes. Y no tenía el éxito ni el dinero que tenía su padre Juan de Cervantes. Y cuando Miguel tenía 5 años, en 1552, les embargan los muebles y don Rodrigo es metido a prisión por deudas impagadas. De la infancia de Miguel de Cervantes de Cortinas se sabe muy poco. Se sabe que su infancia la pasó entre Valladolid, Alcalá de Henares y Sevilla, y que las mujeres de su entorno familiar sabían leer y escribir, cosa poco habitual por aquellas épocas. Respecto a la educación de Miguel, la única referencia que tenemos de estudios la encontramos en la que hace Juan López de Hoyos. Este era un humanista, escritor, catedrático y responsable de la Escuela de la Villa de Madrid. Y los datos que tenemos de Miguel, ya lo he dicho que lo tenemos de este señor, cuando elogia a Cervantes refiriéndose a él como nuestro caro y amado alumno, por unos poemas dedicados a la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois, fallecida ese mismo año. Pero las aventuras de nuestra perla negra comienzan en 1569, en octubre.
Cervantes debe dejar la península ibérica y lo hace porque, de no haberlo hecho, en vergüenza pública le hubieran cortado la mano derecha, azotado y paseado en burro, y desterrado 10 años por herir a un maestro de obras en un duelo. Los duelos eran comunes en el siglo XVI. Cualquier pretexto era bueno para batirse. Cuanto más duelos tenías, pues más machote eras. Aunque la Se sobrevivía, claro. Ahí está. Aunque la razón de ser de estos duelos se debían a los retrasos de la justicia y sus elevadas tasas. Bueno, pues tenemos... Igual que ahora. Es que no cambiamos nada, ¿eh? Es que esto no... Bueno, pues tenemos a Cervantes un mes después de este duelo y sentencia y después de huir en Roma. Era noviembre de 1569. En 1570 Cervantes se enrola en los tercios y en el 71, un año después, le hacen marín y lo mandan a la batalla de Lepanto. Nos encontramos en el 7 de octubre de 1571, Golfo de Lepanto. Las dos escuadras están desplegadas, una frente a la otra. Por un lado, la Santa Alianza, comandada por Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos V, primero de España. Por otro, los turcos. Esa mañana, Miguel de Cervantes estaba enfermo, con fiebres muy altas, y le ordenan quedarse bajo cubierta. Pero nuestro protagonista se niega. Él quiere luchar. Los barcos van disparando y avanzando para ir eliminando enemigos, y van avanzando hasta chocar con el contrario. Cuando chocan, las naves quedan trabadas y se produce el abordaje. Cervantes estaba en el esquife, a estribor, en el lugar más expuesto y arriesgado, en primera línea, disparando con el arcabuz. En el abordaje, Miguel recibe un primer arcabuzazo que le destroza la mano, pero él sigue luchando, hasta que en un segundo disparo le da en el pecho y cae desmayado. La Santa Alianza ganó la sangrienta batalla y nuestro protagonista salvó la vida y el brazo. Miguel de Cervantes no se quedó manco. Don Miguel conservó la mano con la muñeca flexionada y los dedos en garra debido a las curas que le hicieron. 6 meses le estuvo sangrando. Cada 48 horas le curaban con aceite rosado y con yemas de huevo. La yema de huevo cría carne y tal cicatriz hizo que le dejara la mano como anteriormente he descrito. Pese a su invalidez, quiso seguir en el ejército, pero en 1575 debe renunciar y embarca para volver a la península ibérica. Sin embargo, cerca ya de las costas catalanas, es raptado por piratas berberiscos y llevado a Argelia. Debido a que llevaba 2 cartas de recomendación, una firmada por Juan de Austria y otra por el duque de Sesa, sus captores creen que es una persona importantísima y piden una gran fortuna por su liberación. Su cautiverio duró 5 largos años.
hasta 1580. Durante todo este tiempo, Saavedra, que era como le llamaban sus captores argelinos, significa brazo defectuoso y se piensa que de ahí puede venir lo de Cervantes de Saavedra, en su apellido. Es como si firmara Miguel de Cervantes el Manco. Bueno, pues, como he dicho, Miguel de Cervantes intentó la fuga unas cuantas veces, pero nada, fracasaba una vez y otra. 2 veces estuvo aislado durante 5 meses. Fue encadenado, torturado y usado como esclavo. Y a Constantinopla iba a ser enviado como esclavo cuando unos monjes trinitarios llegaron para pagar el rescate que habían conseguido su familia. Por fin, después de 11 años, Miguel volvía a casa. Tenía 33 años. Cuando Miguel llega a su casa, se encuentra a la familia empobrecida y endeudada. Fracasado en el ejército, fracasado en su idea de hacer las Américas como funcionario, intenta sobrevivir con el teatro y vuelve a fracasar. Cervantes escribió más de 15 obras de teatro que no se representaron. En 1584 nace su hija Isabel, una hija que se le atribuye de una relación con una tabernera llamada Ana de Villafranca de Rojas, aunque también está la teoría de que la hija era de su hermana y que para que no estuviera esta en boca de todos, dijo él que era su hija. Bueno, pues en este año se casa con Catalina de Salazar y Palacios, una mujer de Esquivias, cuya edad era de 18 años, 37 tenía él. Desde 1585 a 1600, don Miguel se establece en esta localidad manchega, en Esquivias, y en 1585 logra publicar La Galatea, una comedia bien acogida y de relativo éxito, pero poco más pudo hacer ya que se encontraba en escena el gran Lope de Vega. Finalmente consigue trabajar para la corte del rey Felipe II. Es nombrado comisario de abastos para la Gran Armada en 1587, donde incautaba trigo y aceite, y si alguien no quería dárselo, se lo quitaba a la fuerza. Así le pasó con algún que otro cura y fue excomulgado hasta por 2 veces. Como bien dice en el Quijote, aunque no se refiere a eso, con la iglesia hemos topado, Sancho. Tras el desastre de la Gran Armada, en 1588 es nombrado recaudador de impuestos atrasados, esto es en 1594. Y en 1597 es encarcelado en la Real Cárcel de Sevilla. Encarcelado como su abuelo, que también lo estuvo, y su padre anteriormente. Una tradición familiar. Y es encarcelado por irregularidades en sus cuentas, vamos, que el banquero Simón Freire, al que confió el dinero, se fugó con todo lo recaudado.
Allí, en la cárcel de Sevilla, estuvo hasta el 1598 y allí fue donde nació el Quijote. En 1605 se publica la primera parte del Quijote y solo en el primer año se hicieron 6 ediciones de las aventuras de aquel loco de la Mancha. Su creador tenía ya 59 años y seguía pasando estrecheces y entrando en las cárceles. Otra vez dio con sus huesos en la fría sombra a causa de la muerte de un hombre delante de su casa. En sus últimos años de vida consigue publicar las novelas ejemplares en 1613, El viaje de Parnaso en 1614, 8 comedias y 8 entremeses en 1615 y la segunda parte del Quijote en 1615 también, del cual un tal Avellaneda publicó antes que Cervantes. El libro de este Avellaneda era muy malo y el prólogo más aún. Insultaba a Cervantes y a su mujer Catalina. Don Miguel respondió en su prólogo e hizo algo mucho mejor. Incorporó el libro apócrifo a su propia novela, cuyo éxito fue mayor que la primera parte. Don Miguel de Cervantes de Cortinas, Don Miguel de Cervantes Saavedra, moría el 22 de abril de 1616, en Madrid, a la edad de 68 años, de una cirrosis hepática a causa de la diabetes que sufría toda su vida. Y fue enterrado, no se sabe dónde. Como él dijo por medio de la boca de Sancho Panza, hallarán mis huesos cuando el cielo sea servido de que me descubran, mondos, blancos y raídos. Muchos expertos han querido ver en El Quijote un libro autobiográfico de Cervantes. Humor, aventuras, amores, razonamientos, fracasos, victorias. Así son las aventuras del Quijote. Y así fue la vida de Miguel de Cervantes. Muy, pero que muy bueno. Espera, Muy bueno, baja de la pared que te ha hecho. Ha oído a los botones, está por aquí pegando bote. No, me ha gustado mucho. Todas las partes las has ambientado muy bien con la música y lo has resumido la vida de Cervantes en 5 minutos, joder. Enhorabuena. Además Muchas gracias. Es una vida interesante con muchos detalles que Sí. no son de los más conocidos y la verdad es que... Es una aventura de este señor. Auténtica, sí. Es una aventura. Que os dais cuenta de eso, que antes, o por lo menos los personajes con los que tratamos, es que en 30 años ya les ha pasado de todo. De todo. De calamidades, han subido a lo más alto, han caído a lo más bajo, se han vuelto a levantar. Es impresionante. Este hombre ha estado en la mayor batalla de todos los tiempos que decía él. Estuvo enfermo, exacto. batalló hasta el final, hasta que ya quedó desmayado completamente con Sí, 2 sí. disparos. Está saboreando, porque si hubiese llegado a España con las cartas de recomendación de don Juan de Austria, ostras, otro callo le hubiera cantado. Seguro, nada. 2 millas antes de llegar le cogen los moros, le llevan a Argel durante no sé cuántos años. Ostras, es que es una vida realmente de película. Esto Y lo luego- cogen los americanos, te digo yo, que y tenemos luego- series. Y luego, vamos. el Quijote, que es de lo que es un libro donde tú te metes en YouTube, por ejemplo, y ves citas de estas para la vida, de todo. Rocky, de no sé quién, de no sé cuántas. Coño, el Quijote, te voy a leer. Bueno, antes he leído una, voy a leer otra. Ahora, el que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho. Lo tengo yo en el WhatsApp. Y El luego, dilema en el WhatsApp. y luego hay otro que es que me encanta, que el programa anterior vimos que Urucallina introdujo lo de la libertad. Sí. Y aquí don Quijote, don Cervantes, don Miguel nos dice: la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Esto es grandioso. Pero grande. Esto es Pero grandioso. grande. Es un tratado de filosofía y de saber muy importante. Sí, no es simplemente una novela, va mucho, mucho más allá. Por eso yo creo, evidentemente, por eso es lo por que su es. fama y por esta calidad. Que son Muy bien, ¿qué perla más bonita nos has traído hoy? Muy bien. Muy chula. Me voy a poner como los locutores buenos. Estás escuchando No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 de la FM y también en ondasantacruz.es. Y en iBooks. Y en iVoox. Un 10 para ti. Dinos las redes sociales y los teléfonos, Juan. Es verdad que en las redes sociales, hacía tiempo no lo decíamos, mira, pues estamos en Facebook, nuestro muro es No me cuentes historias, estamos en Twitter, que es @no me cuentes onda, estamos en YouTube, nuestro canal es No me cuentes historias, estamos en Spotify, también lo mismo, ¿no? No me Sí, cuentes igual. historias. ¿Qué queda? Pues Dios nuestro mío. teléfono WhatsApp, que es Bueno, ese le dices tú. Yo, incapaz de 679984636. Repito, 679984636. Para lo que nos queráis contar. Exactamente. Y otras veces vamos a decir, pues que en Facebook vamos a poner qué tema queréis elegir. No, esta vez no voy a poner qué tema. Está ya decidido de antemano. Me ha obligado el señor director que si no, no cobro este mes. Vaya por Dios, alguien malo tiene que haber. Esto es así, esto es España. Vamos a ver, aquí estamos tres. O la culpa es del director o es el que maneja el Facebook. A mí no, a mí no me echen las culpas. Yo que yo no- soy un ser libre de culpa. ¿no? Así que eso, pues bueno, pues si queréis algo, repito otra vez, 679984636, lo que sea. Y que si no es para el siguiente programa, será para otros, y si no, para una breve tertulia. Oye, comentar este tema. Ujú. Pues lo comentamos rápidamente, Sí, pero hablamos. vamos. Bueno, pues nos vamos con mi historia de la encomienda. Exactamente, vámonos. venga. Espera, que pongo a Vámonos para el pueblo. Con los maestros. Bill Mertens. Me voy para el pueblo. Dice, lo voy a hacer así un poco como tú. Motorizados. La Diputación de Toledo muestra con orgullo legítimo su servicio de maestros rurales motorizados, primero de este tipo que se organiza en España. En la foto, el excelentísimo y reverendísimo señor cardenal Pla y Daniel bendiciendo las motocicletas y las bibliotecas viajeras que se les entregó con ocasión del Día de la Diputación. Bibliotecas viajeras. Es un más bonito Eso todavía está también. ¿Qué es esto? Pues esto es una... lo estáis viendo porque os lo enseño yo ahora Sí. mismo. Una foto en la que sale efectivamente el cardenal y unas motos y unas cajas de madera al lado de las motos, delante de las motos, que pone excelentísima Diputación de Toledo y son bibliotecas. ¿Qué es esto? Pues esto es una joya histórica. Es un servicio que puso en marcha la Diputación Provincial de Toledo desde el año 1955 hasta el año 1968, es decir, hasta que nosotros Hasta nacimos. cena, 9 años. hasta cena. ¿Cuál era el objetivo de esto? Pues era acercar la instrucción y la educación básica a las poblaciones, a los chiquillos que estaban en las dehesas, en las quinterías, en las fincas, en las casas de labor, según decían en las instrucciones, a más de 3 kilómetros de las escuelas públicas de los pueblos y que tenían difícil acceso para estos niños. En realidad estos 3 kilómetros luego eran mucho más. Había sitios en que había hasta 17 kilómetros. 3 como poco, entiendo yo. Exactamente. Pues Pero no sé, o sea que tampoco. Aquí vemos que el gobierno de entonces no dejó, o sea, no hizo dejadez de Hombre, la, con, de la con- gente, o sea, con la- los medios que había, Aquí se había- demostró una sensibilidad. Exactamente. Había un problema gordo. Es decir, estamos hablando a finales, bueno, de mediados del año 50, el 55 es donde se empieza, y luego hasta el 68. Nos encontramos con un gobierno autárquico de Franco que Sí. tiene pocos recursos,
que se ve además a partir de esta época ya con un baby boom, es decir, un nacimiento de mucha gente, de muchos niños, y que no tiene recursos para crear escuelas, y mucho menos escuelas en sitios muy chiquititos. Es decir, pues eso, aquí en Santa Cruz vamos a hablar de Los Pajares. Los Pajares está casi a 10 kilómetros de Santa Cruz, a 7 y pico, 8. ¿Por qué? Aunque no vaya esto, pero tú sales, yo por lo menos es lo que me ha pasado, te montas en el avión, cruzas los Pirineos, te vas a Francia y ves un montón de luces, sí, y todas juntitas y todo muy bonito. Y aquí en España ves un montón, estamos siempre dispersos. Sí, pero el tema es fundamentalmente, aparte de otros muchos, pero por simplificar, el tema del agua. Es decir, en sitios secos la población se acumula donde hay agua. Tú tienes el ejemplo de Galicia. En Galicia no hay poblaciones grandes como las tenemos aquí en el centro de La Mancha. ¿Por qué? Porque se puede vivir sin mucho esfuerzo, que el agua es lo importante, en cualquier sitio. Por eso hay aldeas, hay pedanías, hay parroquias, muy hay cerquitas concejos, unas de otras. Claro, porque aquí... Pero ¿y Francia? ¿Francia tiene igual, problemas de agua? Sí, claro. ¿Ah, Cuanto más al norte subes, más posibilidades hay. Tiene los grandes ríos franceses y la orografía también hace. Y el régimen de lluvias es mucho mayor. Entonces, igual que si te vas hacia el sur, hacia los desiertos, pues es todo lo contrario. Cada vez están más distantes las ciudades. España es un país con mucha montaña, aunque no lo parezca. Pensamos siempre montaña en el norte. No, hay mucha montaña y hay mucha sierra. Y somos un país poco poblado para la gran extensión de terreno que tenemos. La densidad de población es baja para lo que es Francia, si nos ponemos en ejemplo. Entonces eso hace poblaciones distantes y pero si es ahora y cuesta llevar eso y se cierran colegios porque no es antieconómico mantener allí un profesor para 4 niños, pues imagínate en los años 50. Claro, este problema que estoy diciendo nos lleva, y por contextualizar también, y yo en esto, claro, tengo un poquito más de conocimiento en el campo de la educación y de la historia de la educación, nos lleva a los gobiernos franquistas a 2 situaciones. Primero, a buscar soluciones de emergencia para atender a los niños, que no siempre eran posibles, y sobre todo en los pueblos y en ciudades a buscar a alguien que les dé escuela y crear lo que ahora conocemos como escuela concertada, es decir, se deja en manos de, sobre todo fundamentalmente de la iglesia, religiosas, muchas de las escuelas que el Estado por sí no puede comprar, no puede tener maestros suficientes y no puede tener edificios para atender eso. Se crea, se da auge a la escuela concertada. Sí, siempre lo hubo, la educación siempre ha estado muy en manos de la Iglesia de toda la vida porque era la única institución capaz. Sí, pero en este caso fundamentalmente cuando se le quiere dar un carácter universal a la escuela pública, los gobiernos franquistas no tienen capacidad económica para hacerlo, y aunque se instruyen leyes para impulsar la escuela pública es imposible, entonces tienen que dejar en manos privadas, en manos lo que es ahora la escuela concertada. Ponemos aquí un punto y seguido y nos vamos a lo que nos interesa. En este caso ya no estamos hablando del gobierno de la nación, es una iniciativa, esta de los maestros motorizados, que surge de la Diputación de Toledo. Es decir, la Diputación, que funciona entonces muy bien, dispone de unos recursos y en un momento a un diputado, a Miguel Palacio García Rojo, se le ocurre... Sí, levanta la mano. Sí, señor. Y es como en la escuela. ¿Qué quieres, Juan? Estamos hablando de maestros. Ojo, Juanito, la guerra que da. Estamos hablando de maestros. Dilo en voz alta y nos reímos todos. ¿Y eso ocurría también en toda España o solamente en la Diputación de Toledo? Esto es una iniciativa pionera y además de la Diputación de Toledo. No se ha conocido otra. Algunas cosas parecidas había en Europa, ahora si queréis os comento, pero como iniciativa tal no se conoce ni en España ni en ningún otro sitio en estos momentos de la historia. Es decir, en los años 50 esto fue una idea, voy a decir genial, aunque tenía sus defectos por supuesto y sus limitaciones, pero es una manera de acercar a chiquillos que eran analfabetos totales la educación y la cultura. Que si vivías a 10 kilómetros en medio de transporte, a ver quién es el guapo que va y viene andando claro. Criaturas solas por el campo a la... Pues entonces, lo que os decía, se le ocurre a Miguel Palacios decir, oye, ¿y por qué no la Diputación pone dinero y manda maestros a esos sitios? ¿Y qué maestros pueden ir? Pues el que pueda desplazarse. ¿Y cómo hay que desplazarse por esos caminos de Dios? Pues como muy poquito en moto. Pues venga, pues vamos a crear. Luego también Luis Moreno Nieto, por ejemplo, que fue maestro, fue diputado, fue periodista del Alcázar y del ABC, cronista oficial de Toledo, que también estaba entonces en la Diputación, pues impulsó también esta iniciativa y entonces pues el servicio llegó a contar con 50 maestros motorizados y atendió a 50 núcleos de población
Estoy hablando solamente de la provincia de Toledo, ¿eh? Y estamos hablando, pues eso, de quinterías, de fincas, de parajes, hasta de casillas de camiones, de camineros, de peones camineros, que están por allí todos estos muchachos repartidos. Y entonces era una manera de que estos críos recibiesen pues la educación y la cultura que no recibían de otras escuelas. Tener en cuenta que vivían en sitios pues que sin atención médica, sin electricidad, sin agua corriente, iban al pueblo 1 o 2 veces al año porque tenían que ir al médico, porque tenían que comprar ropa o porque iban a la feria. No, aquí los de los Pajares o los de las Torres, pues aquí al pueblo prácticamente no aparecían. De hecho, nosotros hemos conocido cuando todavía las Torres estaban habitadas, que hasta aquí llegaba la raspa, el medio taxi, autobús de Ilumi que recogía niños de esos sitios y que venían aquí a clase pues todos los días montados en el autobusillo este chiquitillo. Bueno, pues aquí en Santa Cruz, por ir ya centrando un poquito, el que atendió este proyecto desde 1959, prácticamente desde su inicio, y hasta 1962, fue don Félix Ávila, el que todos conocemos. Bueno, pues don Félix estuvo aquí impartiendo clases en los Pajares y anexos, que así figura en el contrato, que era pues, un local, casi todo se concentraba en los Pajares o en la Bonosia, y los chiquillos de fincas aledañas de hasta 5 kilómetros, en este caso hablo de las Torres, por ejemplo, iban andando todos los días que tocaba clase hasta los Pajares para darle clase. ¿Que tocaba clase no eran todos los días? No, ahora os cuento. Había 2 maneras. Os cuento un poquito de cómo estaba organizado. El servicio de maestros, como he dicho, dependía directamente de la Diputación. Tuvo una organización y reglas muy sencillas, porque es que ni siquiera los inspectores podían ir a revisar a ver cómo se estaban dando aquellas clases, que todo quedaba un poquito en manos del profesor, de su profesionalidad y del interés que le ponía. Se establecía un decreto que decía que contemplaba la cantidad y la duración de las clases. Dependía del número de muchachos. Allí donde había de 4 a 15 niños, 1 hora diaria. Si la finca era mayor y había más de 15, 4 horas todos los días, de lunes a jueves, 4 días a la semana. Lo demás, como os digo, a criterio de los maestros. La organización de los grupos, la planificación del calendario, el inventario, las evaluaciones, todo eran los propios maestros los que tenían que organizarse. Y no tenía que ser muy fácil. ¿Qué más necesitaban? Pues los propios maestros eran los que solicitaban el servicio. Es decir, yo tengo aquí una finca en mi pueblo que puedo atender tal, tenían que solicitarlo porque luego, como os voy a contar, era la Diputación quien les pagaba el extra en su sueldo. Pero tenían que tener visto bueno y recomendación, corresponde a la época, de las fuerzas vivas. Es decir, tenían que dar visto bueno al cura, el médico, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, tenían que tener el acuerdo de los propietarios de las fincas. ¿Por qué? Porque se necesitaba un local y se necesitaba un pelín de dinerillo pues, para decentar. Aquí, en Los Pajares, concretamente, pues se habilitó un almacén de grano, se puso el suelo de baldosa, se trajeron unas láminas y bueno, incluso los propietarios les correspondía arreglar un poquito los caminos para que la moto pudiese pasar. Entonces pues era un poco el esfuerzo de todos concentrado pues casi en la vocación del maestro que tenía que echarle. No toda la vocación, era un dinero que tenían que recibir, que recibían muy agradablemente. Estamos hablando de lo de pasas más hambre que un maestro escuela. Pleno apogeo de esa frase. Entonces, pues si al año te daban 6.000 hasta 10.000 pesetas por el servicio, pues eran más que bienvenidas, ¿sabes? Bueno, pues los primeros años, por ejemplo, había en el 57 22 maestros, 270 alumnos, en el 58 48 maestros, en el 59 52, así hasta pues bueno, pues casi llegar a 60. La Diputación, pues en todo este tiempo aportó unos 2 millones de pesetas de los de la época, que ya era un poquito de dinero. No está mal. Y como curiosidad, hubo 7 accidentes. 2 millones de pesetas, que son en euros, 120.000 euros. No, 12.000. 12.000 euros. 12.000 euros. 12.000 De euros. ahora, pero no es comparable. O sea, eran 2 millones de los de entonces, del año 58, 59 o 60, que era un dinerillo. Bueno, pues la propia Diputación decía que bueno, que esto era una solución provisional imperfecta. A los chiquillos pues se les enseñaba un poquito
pues a leer, a escribir, a sumar, restar, a multiplicar. Lo básico. Nociones básicas de lengua, de historia, de geografía, religión, historia sagrada, muy importante, y sobre todo principios del movimiento social. Es lo que correspondía, no toca más. ¿En qué época estamos? ¿Es así? Adoctrinamiento, ¿no? Incluso en algunos sitios hasta la preparación de la comunión, la catequesis también se les daba. O sea, que era... Porque lo mismo era algún cura el que tenía que ir. Bueno, de los maestros os cuento. Los maestros pues tenían casi todos mobiletes. Entonces, cuando terminaban su clase diaria en el pueblo, pues se iban hasta la finca correspondiente. Con su mobilete, no de la Diputación, con la suya. Al principio solo podían coger a los maestros que tenían ya su moto. Ahora os cuento que luego ya sí que estas motos que hemos visto en la foto que os he enseñado ya las proveía la Diputación. Hubo hasta... Bueno, se hacía selección porque hubo hasta 100 candidatos en 1960 que querían entrar en ese programa, pues sobre todo porque os digo, porque eran 6.000, 7.000, 8.000 pesetas que venían muy bien. Incluso había maestros que concursaban desde otras provincias para venirse a Toledo para poder integrarse en este programa. Uh-huh. Y bueno, se daba preferencia en el principio a los que ya tenían la moto propia y, muy importante, tenían certificado de instrucción elemental del Frente de Juventudes, que también es otro requisito. Todo suma. ¿Vale? Por citar alguna curiosidad, don Joaquín Garrido, maestro de una finca en Puente del Alberche, al lado de Cardiel de los Montes. Luego os digo dónde está Cardiel, que la semana que viene o un día de esto lo vamos a ver. Pues don Joaquín Garrido, tu tocayo, iba todos los días a caballo, porque no podía conducir monocicleta. Sí, señor. Ecológico como él solo. Las maestras, y esto es otro dato curioso, y ahora os voy a leer un escrito de don Félix, las maestras estaban excluidas, porque como en principio no estaba bien visto que las maestras condujeran moto, y mucho menos que fuesen solas por ahí por el campo. Entonces, maestras, no, fuera. La única que se reconoce dentro del programa fue la señorita Araceli Gay González, que impartía clases en una finca que es Los Corralejos, al lado de Cazalegas, también por ahí, por la zona de Talavera. Cazalegas, sí, me pasa por ahí hoy. Pues allí, pero es que parece ser que en esa finca vivían varios maestros. O sea, ya no es que estuvieran en el pueblo, es que en la propia finca vivía la señorita, entonces no tenía que desplazarse, pero estaba encargada del programa. Y claro, pasaba una cosa. Según la legislación, las escuelas de párvulos y mixtas, es decir, las que tenían niñas, debían ser regentadas por maestras. No podían ser, un maestro no podía dar clase a las niñas. Una clase mixta. Y menos, bueno, una clase mixta ya concluía que tenía niñas. Los maestros solo podían dar clase a los niños. ¿Por qué? Porque a las niñas había que darle enseñanzas femeninas de hogar y labores. Y los maestros no estaban preparados para dar labores. Entonces, claro, aquí había un problema. Cuando el maestro con su moto llegaba a la finca correspondiente, había niños, niñas, grandes, pequeños, medianos, de todas clases. Entonces había un problema. ¿Qué pasa? Se hace una cláusula dentro de la legislación que dice que vale, que los maestros pueden dar clase a las niñas si son maestros casados y si su mujer, la mujer del maestro, que no dice que tenga que ser maestra obligatoriamente, pero si la mujer se puede encargar de esas enseñanzas de labor y de hogar y labores. Entonces, claro, ya sí. Ya el maestro estaba casado, pues las iba matemáticas a la mujer, y la mujer da... Esto llevaba a la conclusión de que labores. las mujeres de los maestros daban clase y trabajaban gratis, porque no pone nada de darle un sueldo a la mujer del maestro. No. El maestro puede ir, se selecciona porque puede su mujer también. Es decir, es un punto a favor. Claro, aquí pasa otra cosa, y es que había que ir con la moto los dos. Y es a lo que me refería. Tengo un escrito aquí de don Félix, que se le dirige, está escrito a máquina de las de entonces, y os la leo. Dice: existe otro inconveniente en usar para este servicio la moto de mi propiedad. Como en mi escuela asisten bastantes niñas, según lo legislado, mi mujer tiene que encargarse de dar las enseñanzas femeninas del hogar y labores, como así se lo hace. Si bien hasta ahora, por los inconvenientes que ha mencionado antes, pues sería que no podría ir, alguna de las cosas, solo ha ido 3 días. Y fue precisamente al regreso de unos de estos días cuando el cabo de la Guardia Civil me indicó, en plan amigo, eso sí, la prohibición de llevar a otra persona en el asiento trasero. Y llevaba razón, pues en las mobiletes está prohibido. Pero hasta ahora nos hemos hecho los sordos. Es decir, que ya se contemplaba que, bueno, que... ¿Y el casco? Ah, no, que no. No, de todas maneras parece ser que el cabo de la Guardia Civil también hacía un poquito la vista gorda porque sabía también a lo que iban y no era una cosa, pero bueno, pues le llama la atención y dice, sí, en plan amigo, pero me ha llamado la atención. Es decir, esto no puede ser, aquí hay que buscar una otra solución, que era muy difícil por otras partes, ¿vale? Más cosas con cuento. Los alumnos, pues... dice hay varios recortes, esto se reflejó en el ABC, en el Alcázar, en varios
en varios periódicos, y en un recorte de la época dice: estos alumnos son muchachos campesinos de los de pantalón de pana y boina, y otros mozalbetes ya pero analfabetos, abandonados a la menguada ilustración que sus propios padres podrían proporcionarles. O sea, imaginaros qué tipo de muchachos, pues los que había entonces en esos sitios. No tenía que ser, como os he dicho ya un par de veces, muy fácil dar clase allí, porque eran grupos muy heterogéneos. Tenías chiquillos a lo mejor de 4 años, con otros de 15, con niñas, y todos con distintos niveles, aunque casi ninguno sabía ni leer ni escribir, nada, pero el progreso sería distinto. Yo creo que lo más difícil sería seguramente mantener la disciplina y que todos fueran a un ritmo de aprendizaje más o menos igual. Y aquí se inventó también, no se inventó, pero se empezó a utilizar un sistema que nosotros llamamos de tutorías, es decir, los mayores se encargan de los pequeños. Esto pasa mucho en las escuelas unitarias, donde tienes varios niveles, pues tú vas explicando a los mayores, y los mayores que ya lo han visto de otros años, échale una mano al pequeño. Y es un sistema de tutorías, pues aquí. Y había un problema muy gordo, que era obligatorio para las familias que los chiquillos fueran a la escuela, incluso podían ser multadas. Pero ¿qué pasa? Que cuando había olivas, vendimia, garbanzo, lo que fuese, había que trabajar, y bueno, pues... hasta cena. Sí, bueno, nosotros hemos conocido épocas en que la época de vendimias no iba nadie, iba yo y otro. Yo en séptimo me acuerdo de ir los sábados a recuperar los días que no se dieron clases porque los compañeros estaban de vendimia. De vendimia. Bueno, pues entonces, claro, aquí pasaba, por mucho que quisieran ser obligatorias, pues cuando había, recolecciones o cosechas, pues había que parar, y entonces las aulas se quedaban vacías. Lo de las motos que me preguntas antes, los primeros años, como el presupuesto era muy cortillo, los que tuviesen moto. Después la Diputación Provincial empezó a proporcionar motos nuevas a los profesores, a los maestros, aunque solo cedidas, no eran de propiedad. No, la propiedad de la Diputación. Entonces, a las mobiletas y Vespas que había, pues también se incorporaron las Lube, ¿os suenan las Lube? Las que llevaba la policía de tráfico antiguamente. Y claro, a partir de 1959 los maestros pueden optar por quedarse la moto en propiedad. ¿Qué consigue la Diputación con esto? Pues tener al maestro enganchado. Es decir, porque tú me vas a ir pagando la moto poco a poco, se les iba poniendo se pagaba a plazos la moto, con lo que a ti te pagaban de sueldo, una parte de eso, pues lo dejabas para ir pagando la moto, porque luego a ti también, al maestro le reembolsaban los gastos de combustible, unos 25, aquí pone 25 céntimos, 25 el kilómetro, que es casi lo que me pagaban a mí en los años 80, 25 céntimos de peseta por kilómetro. Y no te vayas a los años 80, no me tienes de la lengua. Y le daban también un 10% anual del precio de la moto en concepto de desgaste de material. Es decir, si la moto costaba, no lo sé, lo que costaba 5.000 pesetas, pues cada año 500 pesetas de desgaste de moto se las descontaban. Con lo cual, el maestro al final se quedaba con la moto y la Diputación pues mantenía el proyecto. Más cosas, ya voy terminando porque es muy interesante. Voy a leer luego una cosilla también que tengo por aquí. Las aulas y materiales, pues como os he dicho, normalmente si no había otra opción, al aire libre, cuando hacía buen tiempo. Y si no, pues adecentaban un pajar o un habitáculo y ya está. ¿Y se rellenaban con qué? Imaginaros cómo tenían que estar los desechos de la escuela del pueblo. Aquí, lo que no valía para la escuela de aquí, que entonces todavía no estaba hecha las escuelas de la calle José Sierra, es decir, estábamos aquí abajo y demás, pues con lo que sobraba de aquí se rellenaban aquello de allí. Entonces, pues imaginaros lo que había, pues un poquito a lo que cada uno se podía apañar. Y lo que sí que era, que has hecho tu hincapié, te ha resultado curioso al principio, es que a cada maestro se le daba una biblioteca viajera, es decir, una caja con 75 libros. Enciclopedias, diccionarios, manuales, catecismos, libros de lectura, que al principio del curso se llevan allí y se prestaban a modo de biblioteca. ¿Qué se conseguía con esto? Pues que no solamente los niños tuvieran libros que leer, sino que los propios niños incentivaban a los adultos, que muchos de ellos también eran analfabetos, a coger un libro, interesarse por aprender. Hay una en el cuadernillo sé que os enseña una anécdota que decía un maestro de los que estaba dando clase que estas bibliotecas eran muy interesantes porque uno de sus niños estaba diciendo que estaba enseñando a leer a su abuelo. Qué bonito. Una cosa así. Y bueno, pues aquí en los pajares, sí, mira, os lo voy a leer ahora, que aquí lo tengo. Me voy a saltar un poquito esto. Esto está escrito en la revista Provincia en 1958 y lo escribe el propio don Félix.
Dice: quiero hacer constar la gran ayuda que supone para la labor del maestro los libros facilitados por las bibliotecas viajeras, que aun cuando suponen algunas molestias, colaboran eficazmente, pues los niños han acogido estos libros con verdadero entusiasmo. Por idéntica causa, creo que sería aconsejable que la excelentísima Diputación proporcionara libros de lectura, enciclopedias, revistas a estas escuelas para distribuir entre estos niños. Para ellos, pues, es decir, que se los daban, pues, que se los diesen, pues he podido comprobar que no es ya solo el niño el que se aprovecha de tales libros, sino que se extiende al padre, a la madre, al hermano mayor o menor. Concretamente puedo hablarle de un alumno que me pidió que le dejase un Catón, que era el libro donde aprendían a leer, pues estaba enseñando a leer a su abuelo. Por todo ello, aun cuando algunos libros se pierdan en el fondo de los baúles, otros muchos, a fuerza de leer o intentarlos leer, nos darán casi hecho nuestro propósito, el de dar enseñanzas a estas humildes gentes que humanamente merecen y sinceramente agradecen. Los Pajares, Santa Cruz de la Zarza. Esto es lo que decía Muy bueno. Don Félix. Muy bonito. En fin, que el proyecto, como digo, estuvo vigente hasta 1962, cuando ya hubo unos poquitos más de medios, que está recogido, como digo, en esta revista que se llama Provincia, que es de la Diputación de Toledo, que lo puede encontrar todo el mundo. Está muy bien recogido por la Asociación Cultural de Amigos del Museo Etnográfico de Santa Cruz. Hay un artículo que está escrito por uno de los hijos de Don Félix, por José Manuel, creo, que recoge todo esto también muy bien. Además lo documenta con fotos, lo documenta con detalles, que está fenomenal. Y bueno, pues que yo os lo ofrezco, lo voy a dejar por aquí. Si alguien lo quiere localizar, que me diga, que se lo mando, porque yo me ha hecho muchísima ilusión encontrarme con proyectos de estos, a pesar de ser la época que era, de las condiciones que eran. Pero esto demuestra que bueno, que hay cosas, a pesar de todos los pesares, que pueden salir adelante y que llevan pues cosas buenas asociadas. Así que estos eran nuestros maestros motorizados y sobre muy todo chulo, los muy de Santa original. Cruz. Que estábamos comentando lo que nos había gustado, la iniciativa, por el tiempo que era, por la sensibilidad hacia la gente, que da igual el tiempo y lugar, lo importante es las ganas, el querer. Y esto era, da igual que hiciera, que nevara, que lloviera, que... El maestro tenía que llegar como fuese y en cualquier, claro, no, en verano no había clase. ¿Y se sabe por qué se acabó? Pues yo supongo que se acabaría seguramente porque se darían mejores condiciones. Primero habría ya menos gente viviendo en esos sitios y ya se empezaría a disponer de mejores carreteras. Tened en cuenta que aquí la primera carretera que se asfaltó fue la carretera de Cabeza Mesada. Curiosamente, hay una granja de aves hubo una granja de aves durante muchos años que pertenecía al vicepresidente de la Diputación de Toledo, pero es una casualidad, porque fue la Diputación la que asfaltó esa carretera, pero son coincidencias. Que José Sierra tuviese ahí la granja no tenía. Pero bienvenido para los Pajares, porque les cogía el paso. Y las demás eran caminos de cabras, poco más o menos. Entonces, pues supongo que cuando ya las carreteras empezaron a asfaltar, los chiquillos eran menos y se les podía poner un transporte público, como la raspa que decíamos, pues el tema pues empezó a decaer. Incluso con la entrada ya a partir de 1975 de la ley Villar-Palasí, la que regula lo que era educación general básica, la que nosotros hemos dado, pues se establecen muy bien pues eso, las normas, los contenidos, cómo tienen que ser las clases. Hay un salto cualitativo en lo que era la instrucción primaria o la educación primaria. Bueno, y que también abandonarían las pedanías y todo eso. La migración ya tenía que hacer efecto. Claro, sí. Si el pueblo seguro es cuando los años de que bajó más la población de Santa Cruz, pues los Pajares se tuvo que abandonar en algún momento. Sí, seguramente el último reducto que quedó fue eso, las Torres, que es lo que venimos hablando. En los Pajares todavía quedaba gente y en la Cueva Plaza hubo gente, pero ya había, en este caso carretera, que podían recoger a los niños y traerlos. Entonces seguramente sería por eso. Así. Pero muy feliz iniciativa. Bueno, y ¿nos vamos ya directamente con don Bernardo? ¿Qué nos queda que decir? Yo creo que poco, ¿no? Ya hemos repasado los teléfonos y esas cosas, ya la gente teléfonos, se lo sabe. redes sociales, eso. Pues sigues espera. en Onda Plana 107.4, no me cuentes historias. Y esto es el himno
no oficial, oficioso de los tercios, Oficioso. que da pie a Hoy nos acordamos de. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero que la sangre. Bernardo de Gálvez y Madrid. Ese es el nombre de nuestro personaje que vamos a recordar hoy. Lo introducimos con la canción de los tercios porque es la sintonía del programa, pero que este hombre, que vivió en el siglo XVIII, bien pudo pertenecer a aquellos mejores soldados de los tercios, desde el gran capitán a Ambrosio Spínola, a tantos y tantos soldados que tuvimos en aquella época. El siglo XVIII a lo mejor está un poquito más olvidado por las hazañas imperiales de los siglos XVI y XVII, pero realmente cuando empiezas a escarbar un poquito, ves que se hicieron cosas muy importantes, muy loables. Este señor Bernardo de Gálvez y Madrid, como os digo, nació en un pueblecito chiquitín, que dice la canción, Macharabiaya, en Málaga, el año 1746. Vieron una familia curiosísima, que algún día tengo que hacer un especial solo de la familia. De la familia Gálvez. Sí, de la familia Gálvez, porque según he ido investigando, me ha ido llamando muchísimo la atención como 2 generaciones antes que él, pues eran unos hombres que vivían allí en su pueblo y poco más aspiraciones podían tener. La siguiente generación dio a España virreyes, ministros, intendentes, todo porque el obispo de Málaga acertó a pasar por Macharabiaya y escuchó hablar a un tío, al tío José de Bernardo de Gálvez, un tío de una inteligencia que sobresalía mucho sobre los demás siendo chiquillo, y se lo llevó a estudiar con los jesuitas a Málaga. Y le dijo, porque este es un diamante en bruto lo que tenemos aquí. Y efectivamente fue un diamante en bruto. Y este José de Gálvez tiró del resto de sus hermanos, y así el padre de Bernardo de Gálvez llegó a virrey de la Nueva España. Cuando había nacido en Macharabiaya, el ser virrey de la Nueva España, dice, bueno, pues está allá en México, allá en el Quinto Pino, digamos que podría ser por debajo del rey la siguiente persona con más poder en la monarquía hispánica. La Nueva España, en aquellos años, en el siglo XVIII, no era solamente México, y no el México actual. El México de aquella época ocupaba 2/3 partes de Estados Unidos, del Estados Unidos actual. La Nueva España era todo Centroamérica, desde Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, todo eso era Nueva España. También era Nueva España Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, Florida. También era Nueva España Filipinas. Entonces, y todas las posesiones de Oceanía, las Islas Palaos, las Carolinas y las Marianas. La persona que gobernaba aquello, Dios mío, era el segundo hombre más poderoso del planeta, por así decirlo. Tenía más territorio que el rey de Francia. Y ya estamos hablando del rey de Francia. Entonces, os digo, y hacía escasos 20 años que habían salido de su pueblo. Este Bernardo de Gálvez, pues desde muy prontito empezó a destacar. Con 15 años estaba combatiendo en una guerra con Portugal. 16 años, que el diablo no se ría de la mentira. Ingresó en el ejército en un batallón franco-español. Franco-español. Sí, en aquella época, estamos hablando, 1746, ya se habían producido lo que llamamos los pactos de familia. Con la entrada en 1700 de la dinastía Borbón en el Reino de España, se van produciendo unas alianzas, que fueron 3 pactos de familia a lo largo del siglo XVIII, unas alianzas entre España y Francia. Unas alianzas más bien de subordinación
de España frente a Francia, porque Francia era el poder creciente y España estábamos saliendo de la guerra de sucesión todavía bastante tocados económicamente hablando. Sucesión, no secesión, no. Los catalanes que vas por ahí combatieron por un rey de España, distinto del que había, pero por un rey de España. No votaron por no lucharon por la independencia de Cataluña, no. Ahí lucharon por un rey que se llamaría Carlos III de Austria, que no llegó a reinar porque perdió la guerra. Pero bueno, lo que nos ocupa, Bernardo de Gálvez se alistó en el regimiento francés Royal Cantabre, o como se diga en francés, que había llegado para ayudar en la Guerra de los 7 Años contra Portugal. Este muchacho desde el primer momento se le vieron las dotes militares que tenía, unas dotes excepcionales. Terminó la guerra como teniente, se fue a Francia a estudiar ingeniería. Con 20 años, en 1765, ya estaba en América, ya estaba en la Nueva España luchando con los apaches. Pero no luchaba con los apaches, pactaba con ellos. Es lo que siempre ha caracterizado a la monarquía española. Han conquistado mucho, pero la mayoría de las conquistas han sido mediante pactos, porque éramos 4 pelagatos, no nos olvidemos. Éramos 4 gatos los que, y ya veréis luego en las cifras, cuando veamos las cifras de las guerras que llevaba Bernardo de Gálvez de la mano, los ejércitos que llevaba. Él pactó con los apaches un tratado de paz para que vosotros tranquilicos, nosotros nos tocamos las narices, os dejamos allí con vuestros caballos, vuestras tribus, vuestras praderas, tú reconóceme a mi rey de España, déjame a los misioneros pasar por aquí, algún colono que otro que se vaya estableciendo, y aquí paz y vamos a llevarnos todos bien. Y el hombre con 19 años ya había hecho su primer tratado de paz con los apaches. Pues os decía que jorobar es que es una gente que muy temprano empieza a destacar, exactamente. Volvió a Europa y participó en una expedición fallida en el año 75, con 30 años, una expedición fallida contra Argel. Todavía los piratas argelinos, los mismos que secuestraron a nuestro Miguel de Cervantes, todavía estaban dando guerra. Lo que pasa que esta expedición, pues recibimos hasta en el carnet de identidad. No siempre hemos sido valientes machotes que nos hemos ganado todo. No, a veces nos han dado y a mano llena. Pues en esta vez nos dieron por todos los lados. Estaba mal planificada y lo que mal empieza, mal acaba. Tiene heridas, resulta herido, pero es que su comportamiento es de lo más valeroso y de lo más osado del ejército. Sigue ascendiendo. Y este hombre lo devuelven otra vez a América como intendente general, como gobernador de la Luisiana. La Luisiana es la última gran expansión del Imperio Español. En una de las guerras que teníamos, en un lado, como hemos dicho, Francia y España, frente al de siempre, Inglaterra, pues hubo un cambalache de territorios. España recuperó La Habana y Manila, que los ingleses en unos golpes de mano lo habían tomado. A cambio perdimos la Florida y Francia, para compensarnos, nos dio la Luisiana. La Luisiana es todo el valle del Mississippi. Eso era territorio francés de siempre, por eso se llama Luisiana, por el rey Luis. Era eso, como os digo, un territorio francés. A los franceses les venía muy a trasmano, porque realmente ellos estaban en el Canadá. No les interesaba. Les interesaba, digamos que no les suponía un descalabro. Dicen, mira, y vosotros tenéis al lado la Nueva España, pues mira, para vosotros. Y así os calláis y os quedéis tranquilicos un poquito. Y mira, nosotros tan contentos porque nos servía para llevar la frontera más allá y tener, más tranquilas, por así decirlo, las fronteras del norte español de la Nueva España. Supuso la máxima expansión del Imperio Español, si salvamos lo que es el momento del siglo XVI con la anexión de Portugal, es el momento de máxima expansión. Pensar que 2/3 de los Estados Unidos actuales eran españoles. Todo lo que era más allá de los montes Apalaches, en cuanto llegaba el valle del Mississippi hacia el Pacífico, era español. En mayor o menor grado de conquista, de colonización. Realmente nosotros donde más estábamos era en la línea que comprende Texas y California. Más para allá era una presencia más nominal que otra cosa. San Luis, el actual San Luis de Estados Unidos, que está en el centro, en el corazón de Estados Unidos, había una mini guarnición.
como todas las guarniciones españolas eran minis. ¿Os acordáis los presidios que hablamos en su momento y demás? Pues eran minis, ¿sabes? Entonces, este hombre, Bernardo de Galvez, llegó a la Luisiana. La Luisiana, la capital, estaba en Nueva Orleans. Nueva Orleans es un nombre francés. Orleans es una ciudad de Francia, pues igual que nosotros poníamos Nueva España, Nueva Castilla, hay Toledos repartidos por el mundo, pues ellos también ponían nombres de sus regiones francesas, exactamente. Entonces, en 1776 pasó a América como gobernador de la Luisiana y allí se enamoró de una criolla medio francesa, mestiza, india francesa, Félicité de Saint-Machin. Esto, para los que tenemos francés con acento cuenca, pues es más o menos Qué eso. dominio, qué dominio. Que- Qué de don de top, lenguas. de top. Pues tuvo 3 hijos y aquí una cosa curiosísima, Bernardo de Galvez se enfermó porque el clima de Nueva Orleans es bastante duro, bastante enfermizo. Es una zona muy pantanosa que dices, Dios mío, solamente proliferan bichos, enfermedades, caimanes, mosquitos y demás. Húmedo, Pues humedad. muy húmedo. Entonces, Bernardo de Galvez no se casó como todo el mundo con su mujer, se casó in articulo mortis. Eso significa que se casó casi con la extrema unción porque veía que se iba a morir. ¿Sabes? Entonces él, como no quería dejar a su prometida, iba a faltar a su palabra. Él le había prometido que se iba a casar y tenía que cumplir su palabra aunque fuese después de muerto. Entonces se casó, hay una figura legal que es esa, la del el artículo mortis, del 2 de noviembre del 77. Estaba muy malo y se casó. Se logró recuperar. Nunca se recuperó del todo, porque veremos que 10 años después acabaría muriendo. En esos 10 años le dio tiempo a hacer de todo. Allá en Nueva Orleans, este hombre, aparte de gran militar, era también un enamorado de la cultura. Este hombre escribía, este hombre ya le interesaba la ciencia, ya había descubierto lo que eran se estaban descubriendo los globos aerostáticos. Ya escribió un tratado de cómo utilizarlos. Y se hicieron pruebas en Madrid con los apuntes que él hizo, con el tratado que hizo, se hicieron pruebas aquí en Madrid para utilizarlo para el ejército. Pensar que un globo aerostático es un punto de visión del campo de batalla Desde todo lo alto. excepcional, de Claro. todo lo alto, exactamente. Entonces, este hombre también, a ver, su padre, y dices, bueno, si estos hombres venían del campo, prácticamente, pues su padre, don Matías, cuando llegó a virrey de la Nueva España, creó la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en México. Digamos que el origen de la cultura, de la institucionalización de la cultura. Fuimos tan malos genocidas que hacíamos academias de bellas artes en América. Eso lo pongo entre comillas porque si no, no se entiende. Vamos. Vamos a ver, visualiza. Está haciendo así con los dedos. Con los dedos, exactamente, poniendo las comillas. Este hombre, aparte, también en Nueva Orleans llevó el primer grupo de migrantes malagueños. Ahora en Nueva Orleans hay apellidos como Romero, como Segura, como Garrido, que siguen estando por allí, y es un grupo de familias, unas 20 familias malagueñas, 80 a 100 personas en total, que se llevó desde su pueblo, desde Macharabiaya, que está cerca de Laurín de la Torre, pues se los llevó para allá. Y fundaron Nueva Iberia, que luego se llamó Nouveau Iberie, y Nouvelle Iberie, y después se llamaría New Iberie, o como se diga en inglés. El caso es que llegó a tener 3 nombres y lo vas mirando y decían que para los carteros se volvían locos. Para todo, con un barril, con un Le fregado. da igual vale con la uno. derecha que con la izquierda. El caso es que este hombre estaba muy preocupado por la colonización, el asentamiento, porque el asentamiento de gente europea suponía comercio, suponía crear riqueza y suponía asentar el territorio. En esas, entre que va y que viene, llega la Guerra de la Independencia norteamericana, que empieza en aquellos años, y este es un punto muy interesante de la historiografía española, que nos hemos olvidado un poquito de ellos. Todos más o menos nos suena, la Guerra de la Independencia americana, que tuvieron la ayuda de los franceses. General Lafayette estuvo combatiendo con los franceses, con unidades francesas, junto con George Washington contra los ingleses. Hay una película, El Patriota. El Patriota, exactamente. Y es verdad que sale El Patriota
y sale un francés. Estamos Pues, esperando a los franceses y aparece sí. el francés. Y llegan, pues ese francés era el general Lafayette, un revolucionario del momento. Nadie habla de los españoles. Carlos III estuvo ayudando a los rebeldes estadounidenses desde el minuto 1. Lo hacía en secreto. ¿Por qué? Porque tampoco quería hacerlo a las claras para no levantar, no despertar los mismos instintos de independencia, los mismos aires de independencia en nuestros las colonias, territorios. claro. Exactamente. Pero claro, no se podía perder la oportunidad de tocar los bemoles a los ingleses. Si es que era una oportunidad de oro. Todos los países, quien más quien menos, apoyaba a los estadounidenses para tocar las barbas a los ingleses. Entonces la ayuda española se concentró sobre todo en el sur. Eran maniobras de distracción para atraer tropas inglesas al sur y desviarlas de las batallas que se estaban realizando en Boston, en Washington, en Nueva York, en el norte. España lindaba con las 13 colonias por la Florida y por Nueva Orleans, y los enfrentamientos se produjeron en esa zona. La labor de Bernardo de Gálvez fue desde el minuto 1 ir atacando primero liberar el río Mississippi de ingleses, con pactos con los indios para traerlos al bando de los franco-españoles patriotas, porque estábamos todos en ese momento todos en el mismo barco, y ponerlos contra los ingleses. Ir tomando las posiciones que tenían los ingleses en lo que era Alabama, lo que hoy es Alabama y Mississippi, eso se fue tomando, y la última ciudad fue la gran hazaña de este hombre. Hay una ciudad que se llama Pensacola, ahora en aquel momento era con Z en vez de con S, y allí era el bastión que tenían los ingleses en el sur de Estados Unidos. Pues Bernardo de Gálvez organizó un ejército, lo ves así y dices, pero este es el ejército Pancho Villa. Había puertorriqueños, españoles de Nueva España. Creo que Pancho Villa invadió Estados Unidos. Invadió Estados Unidos, exactamente, sí. Que... Pero eso, más o menos. A ver, digo el ejército de Pancho Villa por lo heterogéneo, por lo multirracial. Me río yo de la ONU. Porque eso, había españoles de la Nueva España, porque eran españoles, no eran todavía mexicanos, eran españoles. Españoles de Canarias, que venían de recluta. Españoles de Puerto Rico, de la República Dominicana. Había mercenarios, ¿cómo se llama? Alemanes. ¿Y estos que pasaban por aquí? Pues que pagaban bien y punto. Y ya está. Porque estaban en los dos bandos, con los ingleses y con nosotros. Una manera de ganarse la vida. Había un contingente francés, había negros libres, de los que huían de las plantaciones de los ingleses, que venían a España, se les daba la libertad y nosotros le decíamos, uy, qué bien, machote, toma un fusil y arre pa'lante. Y se alistaban en las unidades españolas, y había unidades de negros libres. ¿Se alistaban o los alistábamos? Normalmente se alistaban porque les dabas la libertad, ¿sabes? No los devolvías a los ingleses, a las plantaciones, no. Eso es una manera de verlo, o sea, ven aquí que te voy a dejar libre, toma claro, la copa, te dejo libre, exactamente. Págame el favor. Págame el favor, te doy de comer. Te he visto y te doy de comer. Ya. Claro, vamos a ver. Vamos a ver. Te dejo aquí, vale, te dejo libre. Te dejo muerto de hambre. Tendrás que vivir de algo. Tendrás que vivir de algo. ¿Y el otro qué va a hacer? Oye, pues mira, agradecido. Venga, vamos para allá y a estos te los llevas de por medio. Más, eso, todas estas nacionalidades que hemos cogido, más los indios. Entonces se organizó un gran ejército. Gran ejército, podemos hablar de 8.000 hombres. Dice, Dios mío, pero si esos son 4 gatos. Para la época, para el momento, para España, era un gran ejército. ¿Sabes? Que en América teníamos muy pocas unidades que estaban concentradas en las grandes ciudades. Cartagena de Indias, en Veracruz, en Acapulco, en ¿cómo se llama? En La Habana, en San Juan de Puerto Rico. Pero fuera de eso no había guarniciones, eran milicias locales lo que había. Siempre hemos sido muy poquitos. Y hacen películas de los 300 y aquí de los españoles, ¿no? Nada, hay unos versos por ahí que es ¿cómo era? Allende nuestros mares, allende nuestras olas, el mundo fue una selva de picas españolas. Pues es mentira. Es muy patriotero, pero es mentira. Si éramos 4 pelagatos, gatos, eso sí, muy listos, que nos aliábamos con Tope Roquisque para que nos echara una mano, ¿sabes? Y siempre por las buenas, venga, tú vente conmigo, me ayudas y ya uno y uno somos 2. Más o menos, ¿sabes? Y muy hechos para adelante, muy valientes. Y este hombre es lo que tiene, que luego figurará en su escudo de armas. Teníamos esta Pensácola,
esta base militar inglesa tenía una bahía defendida por varios bastiones, varias fortalezas. Si pones ahora lo del último mohicano, así que le dé caña, Estoy en ello, se acaban de acabar las- pues le... Déjame un poquito, así no me concentro yo. Era para que vieras que te lo ponía. Ah, vale. Pues el plan de ataque español era rodear con nuestra flota, venida desde La Habana, y luego por tierra las tropas que iban desde la Luisiana. Nuestra flota no se atrevía a entrar en la bahía porque no teníamos cartas náuticas de esa bahía. Y eso supone que, no exactamente, puedes encallar y tampoco nos sobraban los barcos. Entonces, la verdad que entró el primer barco, la primera fragata, y encalló. Tuvieron que empezar a tirar cañones por la borda para aligerar peso, que volviera a reflotar y poder sacarlos Claro, de... supone no se encallar el barco, sino que sacarlos de encima allí. tienes que tirar armamento. Exacto, tienes que... peso y te pueden tomar al asalto. Sí. Tiene mucho peligro, puedes perder el barco y la tripulación. El caso es que este hombre estaba convencido de que si entraban por las bravas lo tomaban, y cogió la flota más ligera, los bergantines, y se tiró para adelante contra la opinión de los almirantes. Digamos que él llevaba la voz cantante de la operación, pero la armada tenía su almirante y decidía si entraba o no entraba. Pues te dijo, vale, tú te quedas con las fragatas, con los navíos de línea, y yo me llevo un barco que se llamaba Galveston, que era suyo, de su propiedad, pagado Galveston, pagado de su dinero, y se metió en la bahía, en medio de los fuertes, de los fortines ingleses, metiendo zambombazos a un lado y a otro, y le envió un mensaje al almirante, también español, que le dijo: el que tenga honor y valor, que me siga, yo voy solo. Esa frase ya más o menos también la había dicho cuando fue con los apaches, los soldados 20 años antes. Los soldados ya se le estaban cansando y les vino a decir lo mismo: yo voy a tirar para adelante, el que quiera que vuelva, si vais a dejar aquí solo a vuestro general. Y todo el mundo, con un poquito de orgullo y punto honor, siguió para adelante. Pues lo mismo hicieron. También, tampoco tienes muchas opciones. A ver, si yo me vuelvo... A saber cómo quedo. Pues en Pensácola entró, y a los altos mandos de la Marina se les cayó un poquito la cara de vergüenza, porque con 3 barcuchos, porque eran barquitos en comparación con lo que estaban, con lo que se tenían que enfrentar, que eran las fortificaciones inglesas, se atrevió a entrar, y a los ingleses les pilló de sorpresa porque no esperaban que 3 barquitos veleros prácticamente entraran allí, y rompió la primera línea de las defensas inglesas, lo que facilitó que se le rodeara, y fue un asedio bastante duro en toda regla. La verdad es que le superábamos en números, y nosotros tenemos 8.000, ellos tendrían 3.000, todo lo más, que para una defensa, una guerra para un asalto, es una proporción 3-1 bastante equilibrada, porque siempre tiene que poner más hombres el que ataca que el que defiende. Pero al tomarles por sorpresa, al perder las principales posiciones, ese hecho fue lo que propició la caída, la rendición de esos miles de soldados ingleses, que a pesar de los contraataques ingleses que desviaron tropas del norte de los que se tenían que estar enfrentando a George Washington, lo tuvieron que desviar hacia el sur. Esa flota española que quedó libre subió hacia la costa norte de Estados Unidos y bloqueó hay una ciudad que se llama Yorktown, que es donde fue derrotado en la última gran batalla del ejército inglés, donde fueron derrotados por tierra y por mar. Estaban bloqueados por el mar con la flota franco-española, y por tierra por el ejército, allí sí, franco-patriota, franco-estadounidense, que acabó derrotando totalmente a los ingleses. Hay que ver las veces que aparece Franco por ahí, ¿eh? Franco no sé qué, Franco no sé cuántas. Eran franceses. Después de este hecho, fue nombrado virrey de la Nueva España, sucedió a su padre en el cargo de virrey. La pena es que murió al poquito tiempo. Ese virus que había cogido en Nueva Orleans lo acabó matando. Aún así, tuvo tiempo en dejar... ¿Qué virus fue? ¿Un virus...? No lo sé, tampoco... Sí, tampoco... A ver, el cólico miserere. Ya. Tampoco los medios técnicos médicos de la época. Era una especie de gusano que se le metió dentro, y no terminaba de soltarlo, y la acabó matando.
al final, este hombre, el poco tiempo que estuvo en la Nueva España, se mostró muy cercano a la gente, con no solamente labor cultural, porque no solamente de libros y de cultura vive el hombre, sino que cuando hubo epidemias, él sufragaba de su dinero las medicinas de la época y comprar trigo para la gente de su dinero, ¿sabes? Propiciaba la creación de carreteras, la carretera o pista o vía que unió México, Distrito Federal, del momento con Acapulco, fue él uno de los impulsores, y la verdad es que fue muy querido en la Nueva España. Se dice que cuando estaba en sus últimos días en el palacio, la gente, el resto de nobles envió una banda de música, no un mariachi, sino música clásica del momento, para tratarle de distraer en el dolor que tenía, para tratar de distraerle, porque no había manera, porque veían que se moría. Y esta es la historia de este hombre. Os digo que tengo que recuperar un poco la historia de su familia, que te da para un programilla o dos. O dos más. ¿Está enterrado allí o...? Creo que sí, lo tengo aquí apuntado, el pueblo donde murió. Ay, que lo he perdido, pero está por aquí. Tacubaya, actual México. Yo creo que no lo trajeron para aquí. Luego, si me dejas, sigo investigando, a ver si lo devolvieron a su pueblo. Su pueblo, este Archivalla de Málaga, es el único pueblo de Europa que celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. El día 4 de julio, he visto vídeos en YouTube, donde todo el pueblo se viste de norteamericano, hacen su batallita con los ingleses y hacen su desfile celebrando la independencia de Estados Unidos el día 4 de julio, por la impronta, por el peso que tiene allí la familia Gálvez. Ya te digo que este es, a lo mejor el más importante, pero que hay otros 4 antes de él, su padre y 3 de sus tíos, también con puestos importantísimos en la administración española, cuando eso hacía 4 días que apenas estaban quitando los piojos a escobazos. Joder. Muy bien. Estaba pensando yo ahora que el otro día nos decía Carlos, me habéis tenido hasta las 3 de la mañana, porque lo escucha en iVoox, es que llevamos ya 1 hora y 25 minutos de programilla. A mí cortarme, que... a mí hacerme señas. Hay programas que duran más y otros que duran un poquito menos. Bueno, sin más dilación, vamos con canciones con historia. Vamos para os he dicho que os iba a sorprender. Claro que sí. A ver, Reconquista, Asturias, Padre querido. Tractor, Zapato. Lo del tractor me ha despistado. ¿El tractor amarillo? ¿El zapato veloz de los del tractor amarillo? Sí. Pues cantan la Reconquista. No me digas. Según relata la historia, hace 1300 años querían entrar en Asturias Almanzor y sus vasallos. Llegaron a Covadonga y el Mohamed muy bravío se acercó hasta la montaña y le dijo al enemigo: ay, mi Pelayo, querido Pelayo, déjanos entrar, que están las... ¿Qué? ¿Os he sorprendido o no os he sorprendido? Totalmente. Hay maravillas, hay joyas de la música clásica escondidas. Une el Almanzor con Pelayo. Sí, bueno. Y Roma con Santiago. Y el tractor amarillo con Covadonga. ¿Qué quieres que te diga? A ver cómo explicas eso en una clase de historia. Pues ahí los teníais. Estos eran Zapato Veloz. Y si queréis ya nos vamos despidiendo, ya que vamos con... Ya decimos de qué vamos a hablar la semana que viene. Pacheco. Pues yo voy a hablar... A ver, acuérdate. Bueno, me lo comentó un oyente nuestro. Dijo: Pacheco, a ver si puedes hacer este tío. Y es uno de los jinetes del apocalipsis. ¿Ah, sí? De Apocalipsis. Gengis Khan. Gengis Khan, ostras. Buen bicharraco. Sí, exactamente, buen bicho. Dedicado sí. para Paco. Yo dedicado para el Dire, leyendas que bien merecen una escapada. Muchas gracias, muchas gracias. Ya que estabas. Además voy a elegir leyendas, están las típicas y además las ciudades importantes, hay leyendas en Toledo, en Cuenca, esas las voy a dejar a un lado y me voy a ir leyendas de los pueblos de Castilla-La Mancha. Ajá. Que aunque sean menos conocidas o menos
menos divertidas o lo que queráis, pero son también interesantes, Claro y más que que sí. nada por conocer el pueblo. Eso es una excusa perfecta. Y yo mismo, pues nos vamos a bajar a la Morería. Vamos a hacer un repaso. Nos vamos a acordar de las posesiones españolas que tiene actualmente España en el norte de África. Y no hablo de Ceuta y de Melilla, sino que vamos a hablar de las Islas Chafarinas, del Peñón de Vélez y La Gomera, de la isla de Alborán. Un repasito por unos territorios de esos cachejos, olvidados. ¿Del perejil? Del Perejil, exactamente, sí. Le tengo un capítulo ahí dedicado chiquitín al islote de Perejil, exactamente. Está muy chulo, con fuerte viento de levante. Sí. que diría Una aquel. cosa así era. Bueno, pues nada, pues esto ha sido No me cuentes historias. Os esperamos el próximo domingo o el próximo miércoles o cuando queráis. Cuando queráis, quieras porque estamos escucharos. siempre. Don Venga. Juan, En el don aire. Joaquín. Venga, Rafa. Venga. Juan Carlos, hasta luego. Hasta luego.